Hasta ahorita hemos visto lo que es la convolución aplicada a sistemas en tiempo continuo. Te recordemos algo importantísimo. La convolución era una operación que nos va a servir única y exclusivamente para sistemas LTI, sistemas lineales e invariantes en el tiempo. En este caso, nosotros decíamos que la señal de salida la representábamos a través de la convolución entre la señal de entrada y algo que llamamos la respuesta al impulso h. Para la notación de convolución estamos utilizando el símbolo asterisco en esta forma abreviada, teniendo presente que ese asterisco nos está representando esta integral, que habitualmente se llama integral de convolución. Lo que nosotros teníamos entonces era que esta operación de convolución dejábamos una señal de ellas fija y la otra la reflejamos y la desplazábamos sobre la otra. Vimos entonces también que eso implicaba una serie de propiedades. Una de ellas es la propiedad conmutativa, donde nosotros podíamos hacer el cálculo ya sea esta integral entre h y x con esta notación o entre x y h. Otra cosa también importantísima que habíamos visto es que h de t, la respuesta al impulso, era la señal de salida cuando la entrada era un delta. Ahora bien, si nosotros queremos mirar esto para el caso de sistemas en tiempo discreto, pues no podemos usar una integral. Porque recordemos que tanto x como h, o sea, la señal de entrada y la respuesta al impulso, son vectores de datos. Vamos a ver entonces que en el caso de tiempo discreto las cosas van a ser similares e incluso un poco más sencillas. De nuevo, en tiempo discreto vamos a utilizarlo también para representar sistemas LTI. De nuevo, el vector de la señal de salida lo podemos calcular a través de la convolución, que representamos de nuevo con este símbolo asterisco. La convolución entre la señal de entrada, x, y h, que es la respuesta al impulso, ambos son vectores de datos. Como ya no podemos usar la notación con integrales, debemos recurrir a la notación con sumatorias, como tenemos acá. En esas notaciones con sumatorias vemos que tienen exactamente la misma estructura. La única diferencia es que este k es lo que estamos cambiando en la ecuación anterior de la integral, que era lambda, y este n es lo que teníamos anteriormente en la notación en tiempo continuo como t. Pero si vemos, la estructura es idéntica. De nuevo también cumple con la propiedad conmutativa. Entonces podemos calcular esta sumatoria de esta forma entre x y h o entre h y x. Igualmente, la respuesta al impulso también va a tener el mismo significado. Es la señal de salida del sistema LTI en tiempo discreto cuando metemos como entrada un delta. La gran diferencia acá es que el delta en tiempo discreto ya está definido en forma diferente a tiempo continuo. ¿Por qué? Recordemos que en tiempo continuo usamos esta notación delta de t y decíamos que la gráfica del delta de t era un delta cuya característica era: tenía un ancho de la base 0, una altura infinita, pero tenía un área 1. O sea que en particular la integral de menos infinito a infinito de delta de t, eso daba 1. Eso es lo que habíamos dicho, que era una característica fundamental del delta. Pero en tiempo discreto es mucho más sencillo. Aquí el delta en el instante de tiempo 0 ya nos vale 1 y en otro instante de tiempo diferente vale 0. O sea que ya en la posición de tiempo 0 ya no tiene altura infinita, sino que tiene altura 1. Esa es una característica fundamental del delta en tiempo discreto comparado con el delta en tiempo continuo. Supongamos que tenemos este sistema en tiempo discreto dado por esta ecuación en diferencias y estamos interesados en determinar la respuesta al impulso y la señal de salida. ¿Cómo calculamos nosotros la respuesta al impulso? Es muy sencillo. Para eso vamos a regresarnos de nuevo a la definición. Recuerden que la definición de la respuesta al impulso es la señal de salida cuando introducíamos como entrada un delta. O sea que la entrada x va a ser un delta y la señal de salida, que anteriormente llamamos y, va a ser en este caso h. O sea que obtener la respuesta al impulso basta con coger la ecuación que nos caracteriza el sistema, que es esta de acá, y cambiamos la y,
la cambiamos por h. Y las x las vamos a cambiar por delta, teniendo presente justamente esa definición de lo que era la respuesta al impulso. Cuando hacemos esa sustitución, nos llega a esta ecuación. En esta ecuación no podemos hacer más nada. Lo máximo que podemos hacer acá es graficar esto. ¿Qué significa esto? Que delta de n es un delta en la posición 0. Delta de n menos 1 significa que es un delta en la posición de tiempo 1, con una altura de 1 medio. Delta de n 2 es un delta en la posición 2, con altura menos 1, y así sucesivamente. O sea que eso sería un gráfico como este, donde aquí tenemos los diferentes puntos que nos representan justamente los coeficientes que acompañan estos deltas, como vemos acá. Aquí podemos ver algo importante, y es que en la ecuación no teníamos delta de n-3. Como no está definido el delta de n-3, es por eso que este punto en particular valía 0. Vamos a mirar entonces ahora cómo calculamos la señal de salida cuando la entrada es este vector. Para que lo veamos de otra forma, este vector, así escrito, nos está representando una gráfica de este estilo, donde cada uno de los puntos que aparecen en el vector lo representamos con una diferente amplitud. Ahora, para calcular nosotros la señal de salida, tenemos que calcular entonces la convolución entre esos dos vectores o estas dos gráficas que tenemos acá. Antes de entrar en detalle en mirar cómo se utilizaría la sumatoria de convolución, quiero mostrar cómo se puede hacer esto en MATLAB. Simplemente construimos los dos vectores h y x utilizando justamente estas amplitudes que aparecen en las gráficas de las señales, tal como lo vemos acá, para definir el vector h y el vector x. Y en MATLAB existe un comando que se llama com, que nos calcula la sumatoria de convolución. Los únicos parámetros de entrada son los dos vectores que queremos hacerle la convolución. O sea que el comando com lo que nos está haciendo es justamente calculándonos la sumatoria que tenemos acá definida. Esto es lo que hace el comando com. Bien, vamos a mirarlo entonces en MATLAB como es. Entonces, creamos el vector x, creamos el vector h de la respuesta al impulso, y les decía que simplemente vas a utilizar el comando convolución entre h y x. Y esos valores que tenemos ahí son justamente las amplitudes de la señal de salida, que luego podemos graficar fácilmente con stem y. Y este gráfico que nos sale aquí es justamente la señal de salida que esperamos calcular. Vamos a mirar cómo se podría hacer eso mismo en forma manual, aplicando justamente la definición de la sumatoria de convolución. Aquí tengo entonces dibujada el vector de la señal de entrada, con la diferencia que le he añadido unos ceros a la derecha, que no estaban, digamos, en el dibujo original, pero se asume que deben valer 0. Recuerden que lo que hacíamos era dejar una señal fija, en este caso voy a dejar fija la señal x, y vamos entonces a reflejar la respuesta al impulso. Ese dibujo que tengo ahí en rojo entonces son los mismos datos de la respuesta al impulso, pero reflejada. Por eso nos aparece en el eje del tiempo en la posición 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bien, trazamos la versión reflejada de la respuesta al impulso sobre la señal de entrada. O sea que lo voy a colocar acá. Si nosotros miramos antes del tiempo 0, pues el producto de las dos nos va a dar ceros. O sea que yo puedo decir simplemente que y de n, que es la señal de salida, podemos decir que vale 0 para todos los tiempos n menores a 0. Ahora, estamos interesados en calcular justamente cuánto vale el elemento y0, o sea, la señal de salida en el instante de tiempo 0. Con esta construcción gráfica podemos ver fácilmente que al multiplicar la gráfica que está en rojo con la gráfica que está en negro, vemos que todos estos puntos al principio, o sea, este 3/4 estaría multiplicado por 0, lo mismo que este 0, este menos 1, este 1 medio, o sea, no tiene ningún impacto. Pero en particular para la posición 0,
vemos que aparece este que está en rojo, que sería 1, y el otro vale 0.5. O sea que esto sería 1 por 0.5. Y eso nos da entonces un medio. Entonces ese es el valor de la muestra en la posición 0. Vamos a mirar entonces ahora en la posición de tiempo 1. O sea que queremos calcular la señal de salida en la posición 1. Aquí lo que hicimos fue desplazar la versión reflejada de la respuesta al impulso de tal forma que esta posición 0 coincidiera con el tiempo 1 sobre la señal de entrada. Aquí vemos entonces que al hacer el producto de los dos vectores de datos, en esa posición nos da 0, aquí nos da 0, aquí nos da 0, y en esa posición tenemos entonces los valores. Este que tenemos acá, que sería un medio, que no se ve acá porque está sobrepuesto, o sea que tenemos aquí un medio, multiplicado por 0.5, que es el valor de la señal de entrada en ese punto, o sea, lo que está en rojo. Ahora, eso es el resultado del producto de estos dos términos. Pero aquí vemos también que tenemos que sumar estos otros dos términos también. Que aquí serían el resultado de coger 1 por 0.3. O sea, después de hacer ese cálculo que tenemos ahí, un medio por 0.5 más 1 por 0.3, eso nos da 0.55. Entonces esa es la siguiente muestra. Para el caso de Y2, lo que tenemos que hacer es desplazar la versión reflejada a la respuesta al impulso sobre la señal de entrada, como lo tenemos ahora en esta gráfica, y hacemos de nuevo los productos componente-componente. O sea, el producto de este primer dato por la señal de entrada vale 0, este también vale 0, pero aquí el producto de estos dos términos sería entonces este punto de acá, que sería menos 1, que es el valor que tengo hacia abajo, menos 1 por 0.5, que 0.5 es lo que vale la señal de entrada, lo que está en negro, más el otro término, que sería lo que está en rojo, que vale un medio por 0.3, más, o sea, eso primero fue este, más el otro que sería 1 por 0.2. Después de hacer este cálculo, esto nos da menos 0.15. Podemos incluso verificar esos datos con lo que hemos calculado ahora rato en MATLAB. Vemos que el primer dato fue 0.5, como efectivamente lo calculamos, el segundo dato fue 0.55, el tercer dato fue menos 0.15 y así sucesivamente obtendríamos todos los resultados finales. Entonces al final repetimos este procedimiento continuamente para calcular todos los valores, y ese procedimiento justamente consiste en ir desplazando esto a esta posición. Aquí lo multiplicamos, entonces nos daría la siguiente muestra, lo multiplicamos, nos da la siguiente muestra y así sucesivamente. El procedimiento que estamos haciendo a mano está haciendo justamente es evaluando esa sumatoria de convolución que vimos en la definición anterior. Aquí algo interesante que les quiero mostrar es, en la medida que vamos desplazando la versión reflejada de la respuesta al impulso sobre la señal de entrada, esto nos va dando ciertos valores. Esta posición en particular es interesante porque nos muestra dónde termina el proceso. Recordemos que ahora rato nosotros habíamos dicho que la y de n valía 0 para todos los n menores a 0. Habíamos calculado también el y en la posición 0, este decíamos que valía un medio. Habíamos calculado también el y en la posición 1, tenía un valor, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuándo para ese proceso? Veamos lo siguiente. En particular con esta construcción que tenemos acá, es para cuando n vale 10. O sea que estamos calculando la señal de salida en la posición 10. De hecho, si nosotros miramos y hacemos los productos de lo que tenemos en rojo por lo que tenemos en negro y sumamos todos los resultados, vemos que todos estos productos dan 0. O sea que y en la posición 10 vale 0. De hecho, si hacemos lo mismo pero en la posición 11, que es esta construcción, vemos que de nuevo da todo 0. Y así sucesivamente para todos los otros valores. Ahora, ¿cuándo no da 0? Eso lo podemos verificar justamente calculando el y en la posición 9. Y ese y en la posición 9 corresponde a esta construcción.
Aquí vemos entonces que estos productos me da 0, este producto da 0, este producto da 0, este también, pero este último sería entonces 3 cuartos multiplicado por menos 0.2 y eso al final nos da menos 0.15. Entonces acá es algo interesante, es que vemos que todos los datos que están contenidos desde la posición 0 hasta la posición 9 van a ser muestras diferentes de 0. El resto vale 0. Ahora, ¿cuántos datos hay en esas posiciones? Pues de 0 a 9 tenemos un total, que lo vamos a llamar n de y, de 10 datos. Aquí es interesante mirar lo siguiente. La señal de entrada tenía 6 datos diferentes de 0. La respuesta al impulso tenía 5 datos diferentes de 0. Si nosotros miramos este resultado de datos de la señal de salida, es justamente coger este número 5 más 6, nos da 11, y restarle 1, nos da 10 datos. Y eso al final significa que el número de datos de la señal de salida es justamente el número de datos de la señal de entrada más el número de datos de la respuesta al impulso menos 1. Entonces, resulta que en tiempo discreto, siempre el número de datos de la señal de salida va a ser muchísimo mayor que el número de datos de la señal de entrada. ¿Y de qué forma? Dado por esta ecuación, la suma de las longitudes menos 1.